Y allí estamos transitando este sábado en la mañana de la 90.7 Radio Mitre San Nicolás y rescatando de un interesante trabajo que se hizo titulado Una radio con historia, rescato en primer lugar un recuerdo que merced al trabajo incansable, entre ellos de René Cotini, estuvieron hablando con autoridades de la política para lograr que el 10 de octubre de cada año se recuerde el día de la radiodifusión nicoleña, algo que nos identifica. Y esto viene a colación porque justamente el 10 de octubre de 1969 salía al aire LT24 Radio San Nicolás y uno de las principales integrantes de ese directorio que tuvo años al frente e hizo el gran esfuerzo material e intelectual es Aldo Ramini, a quien tengo mucho gusto en saludar. ¿Cómo está, Aldo? Qué gusto, ¿eh? ¿Qué tal, Miguel? El gusto es mío, muy grande, de poder contactarme nuevamente con usted. Estuvimos tantos años juntos Sí. que realmente es una satisfacción muy grande poder seguir charlando después de tantos años y a través del tiempo. Claro, y usted sabe que uno tiene fresco los recuerdos, finalmente porque prácticamente la llegada de ese 10 de octubre fue vertiginosa, desde el momento en que hacía muy pocas horas se habían inaugurado y ya ustedes estaban con el automovilismo y una transmisión en directo. Yo me acuerdo los preparativos que había. Al margen de la inauguración estaba la carrera, la gran carrera de turismo de carretera. Recuerda todas las vicisitudes que se pasaron, ¿no? ¿Cómo no lo voy a recordar si inauguramos un día viernes y al día siguiente ya se hacían las pruebas de clasificación en lo que por aquel entonces se llamaba el Pentágono de Somisa, ¿se Sí, acuerda? sí, sí, sí. Bueno, ahí se hicieron varias carreras, allí se tuvo la desgracia también de la muerte de Oscar Cabalén, Sí, recuerdo el caso. y recuerdo lo de Cabalén porque a mí me tocó transmitir un partido para la gente de Buenos Aires, era un partido de la Conmebol, y estaba en Montevideo, jugaba Boca ese día, y bueno, me llamaron diciéndome lo que había ocurrido justamente en San Nicolás. Pero quiero llevarlo al recuerdo un poco más atrás, Miguel, no solamente los 51 años que va a cumplir la radio. ¿Qué pasaba por aquel entonces en el país Ujú. con los medios de comunicación? ¿Y qué es lo que pasaba, Porque, Aldo? porque había pocas radios, Miguel. Las pocas radios estaban ubicadas en capitales de provincia y muy pocas en ciudades que no eran capitales de provincia. O sea que había muy poca comunicación en ciudades importantes, había muy poca comunicación, nada, nula, en pueblos. La gente se comunicaba en ciudades a través de red de altavoces instaladas en la calle Sí, o bien a través del coche rodante. claro, claro. No había otra manera a través llamemos el medio electrónico de llegar masivamente a la gente. Era el diario el medio de comunicación por aquel entonces. Claro, Así fue que la gestión, por querer tener un medio de comunicación, vino por la fuerza que los radiodifusores en potencia, dueños de esas propaladoras, hicieron fuerza a través de las autoridades de aquel entonces para que se llamara a licitación para el otorgamiento de una licencia. porque había muchísimas plazas libres. Exactamente. Prácticamente eran muy pocas las emisoras de radio que existían en la República Argentina. Sí, sí. Por aquel entonces, lo recuerdo que evidentemente
esa gestión chocaba siempre contra alguien que le duraba muy poco el poder de mando en el país, porque había una revolución y venía Sí, otra sí. y se cambiaba, Fueron años y turbulentos, ¿no? años turbulentos, y nos tocó a nosotros hacer las gestiones finales en la época de los militares, Claro. donde realmente pasar la barrera esa y que le dieran una licencia a una persona significaba que la ficha individual de ese individuo pasara por 11 organismos del Estado para decir este individuo puede ser titular de un medio. Claro, lo que Mire, trataban era detectar las ideas políticas de la persona. exactamente, y no se le daba mayor oportunidad a que se instalaran otros medios, porque evidentemente controlaban también lo que decían cada uno de los medios que estaban en el aire. Claro, claro, claro. Compleja la situación. Sí, y Por además, eso, además hubo por eso, mucha gente, según me dijeron alguna vez, que hubo gente que se había postulado con buen perfil y después como que se arrepintieron y dieron un paso atrás, o no pasó eso cuando las adjudicaciones, Ramini. mire, como no había oportunidad de poder salir al aire, legalmente como se exigía en ese momento, eh, hubo allí oportunidad de instalar lo que fue el famoso circuito cerrado de radio, el Ajá. famoso circuito cerrado de radio, porque ese primer circuito cerrado que funcionaba como hoy es la televisión por cable, hizo que tuviera tanto éxito que viniera gente de otras provincias a copiar el sistema que se estaba desarrollando en San Nicolás. El nuestro Se duró había 7 años. inventado en San Nicolás. Así fue. El nuestro duró 7 años hasta el momento en que, bueno, vino el llamado a concurso y permitió que un solo oferente tuviera la ciudad de San Nicolás y pudiéramos salir al aire nosotros un 10 de octubre de 1969. Qué logro, Pero ¿eh? para llegar a ese 10 de octubre hubo mucha agua que corrió debajo del Ah, puente, Miguel. me imagino. Costó muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, llegó el día mentado. Claro, y yo Pero recuerdo, si bien estuve desde ese primer minuto ya ligado a ustedes, era yo uno de los más, ¿cómo le diría? Menos preparado, porque no tenía ni idea de lo que era una radio. Así que bueno, les debo también que me hayan enseñado los primeros pasos que fueron bastante difíciles. Me daba mucho terror ponerme frente a un micrófono y dudaba hasta de saludar sin escribirlo antes, ¿no? bueno, para los que participaron en el micrófono, Miguel, era nuevo para todos. Todos Claro, debutaron en una radio por primera vez a través del ET24. sí, 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 eso es así. Lo que pasa es que algunos habían trabajado en el circuito cerrado que desde adentro era una radio en funcionamiento, aunque no saliera al aire, ¿no? Exactamente, en el circuito cerrado sí, también esa fue una escuelita, Miguel. El circuito cerrado fue una escuelita para muchos de los que después Sí, sí. debutaron en la salida al aire del ET24. Recuerde usted que vino gente para formar parte del elenco de la radio en los primeros tiempos, de San Pedro, de Varadero, de Sí, Pergamino, de más allá de Pergamino. Usted los conoció a sí, sí, muchos de sí. ellos. Estoy en contacto siempre con ellos, sí. Este, o sea que estos 51 que se cumplen hoy, evidentemente tienen su historia. O sea que la radio para San Nicolás nació muchos años antes. 7 fueron de circuito cerrado. Claro, Y previo al circuito cerrado, fue la gran campaña de gestiones, las gestiones que se hicieron. O claro. sea que si nos retrotraemos un poquito más en el tiempo,
a los 51 por lo menos habría que sumarle 10 más. Ahora, ¿sabe Pero qué previo, quedó en la memoria de la gente? El hecho de la importancia de que hubiese una radio en San Nicolás cuando, con permiso transitorio, salieron al aire para cubrir las tremendas inundaciones del año 66 en la la Emilia. Emilia, la Exacto. Emilia, exacto, fue bárbaro eso, ¿eh? Pero ¿Y qué función estuvo la cumplió la radio radio en allí, ese ¿eh? momento? Estuvo la radio allí, que era el único medio para comunicarse, no tenían energía eléctrica, no había teléfonos. Una catástrofe y realmente la radio, antes de su debut oficial, ya comenzaba a dar servicios a la comunidad. Qué importante. Y en la Emilia la gente arriba de los techos, así, arriba de los techos, lo Sí. recuerdo como si fuera hoy. Aldo, usted hizo una carrera profesional muy importante, fundamentalmente como relator deportivo, como relator de fútbol, aunque también hacía automovilismo. De las dos variantes me supongo, ¿no?, que le gusta más el fútbol. Me gusta más el fútbol, pero también hice boxeo. Ah, boxeo, claro, eso no lo tenía. Boxeo en el estadio Bebán, en el estadio Norte de Rosario, Ajá, en el famoso. Luna Par de Buenos Aires, Oh, bueno. y muchas peleas, ¿eh? ¿Le tocaron figuras de la época? ¿Recuerda alguna en particular? Y ¿Era la época de figuras, Gatica todavía? ¿O ya no? ¿cómo dice? Si era la No, época de no, Gatica. después de Después de Gatica y Gatica. después de Prada. Ajá, Pero el resto, muchos de los que fueron famosos, me tocó transmitirlos ahí ajá. en el Luna Par. Eso lo hicimos para Rosario y lo hicimos también para Buenos Aires. Y en materia de fútbol, bueno, sabemos que estuvo el campeonato mundial, pero también los clásicos, ustedes cubrían Boca y Boca River y River, alternativamente, ¿no? Boca y River. Pero después para Buenos Aires me tocó reemplazarlo a Bernardino Veiga cuando se enfermó en dos oportunidades, siguiendo la campaña de Boca. Sí, me acuerdo haberlo escuchado, sí. Este, y bueno, ahí en Buenos Aires me tocó integrar el equipo de Luis Elías Sojit, era Coche a la Vista, Sí, el famoso programa. eslogan, sí. Y bueno, ahí hicimos grandes premios también, mejor dicho, participé en transmisiones de grandes premios, este, con transmisiones dirigidas por él, inclusive Radio Libertad, que era de Romay, Sí, luego en Belgrano y en Splendid, hicimos Vértigo con Alberto Hugo Cando por claro. Splendid, Sí, sí. estaba Torresi también, Sí, sí, Terresi. participó Arnoldo Torresi con nosotros en Splendid, y boxeo desde el Luna Par. También fueron muchas las transmisiones ahí. Me acompañó mucho también en Radio Argentina Omar Grosso como Lo comentarista. A él recuerdo le mal, sí. gustaba, le apasionaba el boxeo, Y sabía mucho de boxeo también, ¿eh? sabía muchísimo, conocía mucho de boxeo. Y después en el mundo estuve también con Fioravanti. Claro, claro. Con Fioravanti hice una temporada La Conexión de Rosario, que la cubría Oscar Marino. Marino pasó a Buenos Aires y había que cubrir el lugar de él acá en Rosario, y estuve durante un año. Claro, era la Pero por época Radio de San Nicolás hicimos muchísimas transmisiones. Nos eh, fuimos al exterior en un montón de oportunidades. Estuvimos en Bolivia en una eliminatoria del Mundial cuando Enrique Omar Sibori fue técnico de la selección nacional. Nos tocó ir a Montevideo muchísimas veces, a Paraguay muchas veces.
O sea que Y no era se fácil caminó bastante con el tema de la técnicamente. radio. Para la radio nuestra, la radio de aquel entonces nuestra, Claro. porque yo hace 7 años que no estoy más en la radio. Yo vendí mi parte y dije, ya a esta altura del partido, con los años que tengo, basta. Bueno, pero no son tantos tampoco. Y no son. El tema es esto. Estaba pensando mientras lo escuchaba. Tiene argumento. ¿No pensó en escribir sus memorias? Porque va entrelazada con el deporte y con facetas del deporte que mucha gente recuerda. Y fundamentalmente Miguel, los nuevos periodistas deportivos ni tienen idea de algunos nombres que han sido muy famosos. Miguel, tengo mucho material gráfico donde participé ahí con la cara promocionando determinadas transmisiones, que realmente algo, algunas veces me pongo a ojear y mirar todos esos recortes que hay de aquellos tiempos. Aldo, Este, ¿usted cuántos hijos tiene de su matrimonio? 3 y Tres. 7 nietos y 3 bisnietos, Bien, no, yo le de los pregunto. cuales, de los cuales 2 son gemelas. Ah, bueno. Ah, bueno. No, la pregunta tenía su trampita. Era para ver si esa multiplicidad de actividades periodísticas que generalmente abarcaban los fines de semana, en esa época, durante la semana, no, que yo recuerde, no había, Y los medios de semana también, muchas veces a veces, con el fútbol íbamos en medio de semana a Buenos Aires, claro, muchas claro, veces. a lo mejor la copa, famosas copas como la Libertadores y eso deben haber llevado. Pero lo demás era muy rutinario de sábados y domingos, ¿no? Si Y los esto, sábados, los sábados solíamos transmitir también los partidos de la divisional de ascenso. Por aquel entonces seguíamos a Central Córdoba de Rosario, a Argentino de Rosario. Inclusive cuando nosotros salimos al aire con el ET24, Miguel, las radios de Rosario no le llevaban el apunte al fútbol de ascenso ah, no, para y nada. mucha gente del sur de Rosario escuchaba a Radio San Nicolás para los partidos de Central Córdoba. Sí, sí, sí. En ese momento Central Córdoba estaba también mejor rankeado que lo que está en el día de hoy, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, cada transmisión de esa, y ahí quería llegar, primero le pregunté a los hijos, aunque sé la cantidad que tiene, pero era para saber cómo fue en la vorágine de tanto trabajo, con viajes y demás, el contacto con sus chicos, ¿no? En esa época. Me imagino que los fines de semana el papá estaba ocupado permanentemente con lo que era el periodismo, era imposible estar con ellos, ¿no? Así que habría que... Metió el dedo en el ventilador, Manuel. Miguel, ¿Por qué? metió el dedo en el ventilador. Y si no hubiese sido por mi mujer, estoy frito. Claro. El contacto con los chicos pagaron tributo a toda esta actividad, ¿no? Bueno, pero ellos han sido muy felices siempre en ese sentido, en saber el padre que tenían y la actividad que realizaron. Era un pantallazo nomás porque a veces los trabajos son apasionantes y uno quizás se mete mucho más allá de lo que tendría que hacer y ocupa más tiempo. Por eso, pero eso nos pasa a todos. Lamentablemente es así. Yo creo que el que encara una actividad de este tipo le tiene que poner todas las pilas, como dirían los pibes de ahora, que es la manera de estar a tono con la realidad. Yo creo que se tiene que terminar aquello de, bueno, pago tanto y hago tanto tal programa, total, leo los diarios. Ya ni los diarios van a poder leer porque no existen prácticamente más. Exacto, exacto. Y eso es parte de los cambios. Bueno, tendremos que cambiar todos, digo. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de poder contactarme con los que fueron las figuras más importantes que tuvo el relato por aquellos tiempos. Uno fue Luis Elías Ojit, Sí, que me abrió las puertas,
que realmente yo iba a transmitir los domingos a la mañana a los estudios de la radio, estaba en la transmisión central de las carreras de auto. Ajá. Y a la tarde tenía que transmitirle para el programa de Roberto Reina el fútbol en Buenos Aires, o para Miguel Domingo Aguiló, que fueron los primeros que yo tuve como jefes de organizaciones deportivas de aquí, claro, de Rosario. Sí, tenía tuve la suerte de que terminando la transmisión de la mañana, Sojit me llevara a la casa de él a almorzar y me llevara a la cancha a ver un partido de fútbol y estuviera en la cabina conmigo. Mire usted. Y de vuelta me traía a Retiro para tomar el tren y volver a San Nicolás, porque paraba en San Nicolás el tren. Claro. Cuando comienza a, digamos, después de 1969, tuvo que darle forma al deporte radiofónico, pero ya por su radio, por la radio, por LT24, o también hacía partes para Miguel, otros lugares. Y Miguel hacía para Radio San Nicolás y hacía también para Buenos Aires. Ah, perfecto. Hice un poco de todo en las carreras. Claro. Y después Fioravanti me dijo más de una vez, véngase a vivir a Buenos Aires. No te digo, yo no me quiero ir a vivir a Buenos Aires porque quiero tener mi radio propia. Ajá. Por ese motivo deseché quedarme en la capital federal. Claro. Podía haberme quedado en Buenos Aires. Y las puertas que se habían abierto eran importantísimas. Cuántas cosas que, miren, años que nos conocemos, ¿no? Tanto como tiene la radio, 51, y nunca habíamos hablado de este tema. Yo sabía porque lo he escuchado y sabía de lo que hizo desde el 69 en adelante, porque yo era parte y a veces lo he acompañado como locutor a partidos que transmitían los sábados desde Rosario. Sí, sí. Pero todas estas otras incursiones así minuciosamente citadas no me acordaba. Por eso le digo, pida ayuda o apoyo, porque ayuda usted no va a necesitar, apoyo de los suyos para hacer las memorias, porque hay cosas interesantísimas que le pueden gustar a un amplio ramo de personas por las variedades que tiene, ¿no? El deporte, las variantes del deporte, las anécdotas. Por ejemplo, ir a transmitir un partido. Ya ubiquémonos cuando estaban con Radio San Nicolás. Si no se tenía una producción holgada, los teléfonos eran carísimos y se usaban un sistema de BLU, ¿o estoy equivocado? Eso eran para las grandes transmisiones del tipo de carrera, más que nada. Pero la facilidad que hay hoy para hacer una transmisión nada que ver con lo que pasaba en aquellos tiempos. Realmente era toda una hazaña hacer transmisiones, Ni hablemos en las carreras, en lo que eran los grandes premios para las carreras que hacía Sojit, Coche a la Vista. Tratar de sacar un puesto en lugares montañosos donde no había nada cerca para decir puedo engancharme con alguien para hacer la conexión y poder transmitir, era realmente toda una hazaña decir salió desde tal puesto. Claro. Recuerdo siempre que estaban en competencia, en un momento estaban juntos Romay con Sojit, pero hubo un momento que, no sé, se pelearon, Sojit por un lado y Romay por otro. En un gran premio, a mí me tocaba Estudios Centrales. En Estudios Centrales había un lugar especial. Hice también finales de etapa, largadas de etapa, recorrí el país con ese tipo de transmisiones, pero me había llevado a lo que llamaba él la torre y le ponía un nombre
un nombre comercial a esa torre, y era la que recepcionaba cosas que no tenían otros. Y entonces era una carrera donde la transmisión de Libertad, que era de Roma, y le venía copiando la transmisión a Sojit. Dice, mira, acá lo vamos a enganchar, me dice. Decime que pasó fulano de tal en tal puesto. Estaba atrás el tipo. Y bueno, le tiro al aire, él pasó por tal lugar fulano de tal, y detrás de nosotros, el que estaba copiando, le metió el mismo paso que era falso, el que habíamos hecho nosotros. Claro. Y Sojit le dice, te agarré, Romay, te agarré que me estás copiando. No pasó nada, le dice. Es una anécdota de una carrera, ¿sí? Muy pícaro. ¿Cierto? Cuando había pica entre los que transmitían el Gran Premio. Aldo, muy vivo, muy audaz Sojit. El Sojit, hay un día buscando en antecedentes de la radiodifusión en la Argentina, encontré unas grabaciones donde lo muestran a Sojit en una época de vacas flacas, parece que no andaban bien los negocios, mucho antes de la parte del fútbol y demás, que salían los fines de semana con un recitador que se llamaba Fernando Ochoa, y como era el auge de la radio en el interior, que anunciaran, por ejemplo, que a un club de un pueblo chico o de una ciudad iban a estar presentes Sojit y este otro hombre, bueno, iba todo el pueblo. ¿Y qué hacía Sojit? Y lo tengo grabado eso, ¿no? Hacía una parte de un relato deportivo, imaginaba un partido de fútbol y al final lo remataba diciendo ha sido un gol de Jabón Federal. Había sido toda una pieza publicitaria. Muy pícaro el hombre para el negocio. Así fue, sí, así fue. 1960, Gran Premio de la República Argentina, yo estaba transmitiendo en Rosario y había que cubrir la última etapa del Gran Premio que terminaba en Arrecifes. Y bueno, yo estaba en ese momento era con Aguiló, y bueno, me mandaron a hacer el puesto de San Nicolás, como me tenían, que yo era de Villa de San Nicolás, me mandaron el puesto de San Nicolás, se puso en la esquina de Viale y Francia. Claro. Había un almacén ahí, una línea telefónica, vino el técnico de LT2 de Rosario a instalar el puesto, última etapa, transmitimos la última etapa, termina la transmisión, levanta el puesto y tenía la costumbre en ese momento, o en ese entonces, Sojit, de dedicarle el campanazo a la figura destacada de la etapa. Era un premio local. Un premio local. Era mi debut con Sojit. Dice, el campanazo de la fecha para el puesto de San Nicolás, para el periodista fulano de tal, el relator fulano de tal. Así que debuté con el campanazo. Qué bárbaro. A partir de ahí quedé enganchado en la transmisión con ellos. Bueno, pero qué importante. Vino a Villa Constitución, vino a mi casa a decirme de que quedaba allí en las transmisiones de ellos. Y después me empezaron a llamar siempre en todas las carreras. Bueno, ahí estaba la prueba de que les gustaba lo que ustedes decían, ¿no? Y se enganchó con el tema del relato que salió en ese momento, y bueno, después lo siguió manteniendo, así que para mí fue una satisfacción grande. A mí que me gustaba, evidentemente me reconfortaba saber que a una organización como la de Sojit, que en aquel entonces era la número 1,
pudiera formar parte del elenco, claro, ¿no? claro. De no haber logrado poner en el aire la radio, ¿hubiese seguido en el periodismo viajando e instalándose en Buenos Aires transitoriamente? ¿Cómo tenía pensada esa alternativa o ya usted estaba convencido de que la radio iba a tener su boca de expendio, digamos? Y yo me jugaba que iba a sacar el tema de la radio, Miguel. Claro, claro. Este, la tenía clara, que si la peleaba la iba a lograr. Y por suerte y gracias a Dios salió. Usted a lo mejor una cosa cree que va a salir y Sí, no, por supuesto. por esa cosa del destino no se dio, pero la otra de decir me quedo allá lo tenía como una cosa secundaria. Había dicho, esta no, voy por la otra. Y salió y tengo que dar gracias a Dios una y mil veces que las cosas salieron como salió. No, por supuesto, por supuesto. Mire si hay para tomar, de esta la imagino como una gran madeja donde hay un montón de lanas entrecruzadas de distintos colores y uno tiene que seguir, qué sé yo, el color tal y buscarlo y le va sacando cada vez un poquito más. Y esto es lo que está haciendo usted, porque cada paso que damos le surge en el anecdotario, lo felicito porque tiene una memoria brillante, le surge inmediatamente la posibilidad de tener, acá tenemos otra anécdota más, que si uno se sienta a escribirlo a lo mejor no se inspira, pero en el diálogo así, hablando de algo que por ejemplo nos gusta a todos, que es la transmisión de radio, sale espontáneamente. ¿Le parece que se dio esa comunicación en esta conversación, Aldo? Miguel, yo esto lo he hablado varias veces con distintas personas, no con un micrófono delante, sino que han venido a mi casa o me han invitado, he estado charlando. Y bueno, cuando me tiran la lengua con respecto a lo que fue mi vida a través de la actividad deportiva, todos me dicen, yo te puedo escribir un libro. Y nunca me puse a ir un poquito más allá de todo el material que tengo guardado acá, que realmente forma parte de mi vida, ¿no? No sé si tendré tiempo algún día de decir, bueno, vamos para adelante y hagamos algo de esto, ¿no? Mire, a propósito, nosotros me incluyo porque hace también tantos años que estamos en esto, vamos aprendiendo cotidianamente. Yo no me olvido nunca que nos fuimos un viernes de la radio, saludamos hasta el lunes que para volver al programa, cuando llegamos el lunes estaba lleno de computadoras, no sabíamos para dónde agarrar. Fue un cambio tan vertiginoso el pasar del sistema antiguo al moderno, que a uno lo impactaba, y sin embargo, bueno, con un poquito de voluntad y ayuda de los más jóvenes, ahí hay que agradecerle a los chicos más jóvenes, pudimos salir adelante. Sí, sí, es así. Miguel, volviendo a estos de los 51 años, yo aprovecho para agradecerle todo lo que hizo a través de tantos años en la que fue mi pasión, la radio, ¿no? La radio que en su momento yo representé durante tanto tiempo, que lamentablemente por distintas circunstancias y porque nos cambiaron las reglas de juego, hubo que vender, y que realmente no la vendimos a quien amaba justamente la profesión. Eso sí me dolió y realmente no estoy contento con que se maneje como se maneja, ¿no? Cuando estábamos nosotros había un celo muy especial por todo lo que salía al aire. Sí, sin duda, sí. Y veo que hoy realmente eso no se cuida en lo más mínimo. Y usted sabe que
A usted lo tuvimos como figura principal de la radio y siempre estuvimos al lado suyo Sí, cosa que apoyándolo agradezco. porque realmente usted se lo merecía, usted se lo ganó y realmente veo que no tomaron en cuenta esas condiciones en las que nos sucedieron a nosotros. Son cosas de la vida, estimado Aldo. Uno tiene que superar con optimismo, aunque cueste a veces más de una lágrima, con optimismo y volver a encarar. Siempre hay un canal abierto para poder expresarse y si uno ha hecho las cosas bien, tiene la tranquilidad de conciencia, lo demás, y bueno, será un problema que lo arrastren ellos. En todo caso, si tienen algo que arrepentirse son ellos y no usted ni nosotros. Pero mejor lo olvidamos, no vale la pena gastar tiempo en esa gente. Aldo, le quiero agradecer profundamente porque con usted hemos hecho en la radio muchísimas notas a lo largo de 32 años que estuve yo ahí en la mañana, pero así de este carácter intimista, abierto a los recuerdos, sin guión previo. Esto quiero que se sepa, acá se habló espontáneamente de lo que nos fuimos acordando y esto daría para varias charlas más, pero los tiempos, lo sabe Aldo Ramini, son especiales en la radio y tenemos que cumplirlo. Yo le agradezco de Miguel, corazón. le quiero agregar una cosa, simplemente en este aniversario 51 de Radio San Nicolás, que la gente de San Nicolás y de la zona tuvo la primera radio desde Buenos Aires a Rosario, porque en todos estos 300 kilómetros entre Buenos Aires y Rosario no había otra radio. LT24 fue la primera. Recuerdo algo más, nos lo contó Manuel Eduardo Marquiano, amigo de pilotos en actividad en esa época, que volaban Buenos Aires, Rosario y tenían La referencia. la orden, sí, la referencia de tener encendida en el 1430 su radio para cualquier Orientarse. alteración. Mire si era importante. Era Bien, muy, muy importante. Y también hubo otro privilegio de ser la primera FM también, y había 29 FM en todo el país cuando salió el 88.3. y también tiene otro récord, que no sé si recuerda, cuando se hizo, pues estaba allí, tuve que hacerle el contacto, la primera transpuesta en la red de una radio, era el tercer puesto estaba, había dos anteriores y después estaba Radio San Nicolás, que hicimos una comunicación con Bahía Blanca, donde había autoridades, no me pregunte quién porque no recuerdo, y era la tercera radio que se incorporaba al sistema que ahora es tan habitual, que todas las radios tengan además su canal de transmisión a través de internet. Y la radio de San Nicolás fue Así la fue, tercera. así fue. Miguel, agradezcale ahí a la dirección, a los muchachos de Mitre, el hecho de que pudiéramos recordar a través de esa radio lo que fue el comienzo de Radio San Nicolás. Bien, en el día de la radiodifusión nicoleña le dejo un fuerte abrazo, mi aprecio de siempre y le pido que no corte la comunicación. Gracias, Aldo Ramini. Gracias a usted, Miguel, como siempre, muy amable.